Vamos a estudiar las sales binarias. Una sal binaria, como su nombre indica, es un compuesto de dos elementos químicos, uno en este caso con número de oxidación positivo y un no metal que actúa con su número de oxidación negativo. Si vamos a la tabla periódica, pues con lo que nos vamos a encontrar son con compuestos formados por un elemento de la parte más a la derecha de la tabla periódica y un compuesto de la parte más hacia la izquierda de la tabla periódica. Todos estos compuestos aparecerán en primera posición porque son los más electropositivos, los que tienen un carácter más metálico, y todos estos de aquí son los que aparecerán a la derecha en la fórmula, que son los que tienen un carácter menos metálico. Si tenemos en cuenta la tabla de números de oxidación de los no metales, pues nos vamos a encontrar con compuestos formados por un halógeno que está actuando con número de oxidación -1, un anfígeno, azufre selenitoluro con número de oxidación -2, el oxígeno lo dejamos aparcado porque forma compuestos propios, y luego podemos tener el nitrógeno o el fósforo actuando con número de oxidación -3 en algunos casos. Y por otro lado nos vamos a encontrar con los metales, que van a actuar siempre con número de oxidación positivo, y por eso en la fórmula aparecerán en la primera posición. Tenemos esta tabla reducida en la que aparecen los metales que tienen solo un único número de oxidación, y por tanto serán los que a la hora de nombrarlos tendremos que poner este numerito. No tendremos que poner este numerito, puesto que estos metales son los únicos que forman un único compuesto con los no metales. Sin embargo, si tenemos en cuenta la tabla general de los números de oxidación, vemos que hay muchos metales que tienen más de un número de oxidación. En consecuencia, cuando, por ejemplo, se combine el azufre con el oro, podrá formar dos compuestos, con el 1 y con el 3. Y la forma de distinguirlo a la hora de nombrarlos es poner entre paréntesis el número de oxidación del oro, ya sea el +1 o el +3, puesto que hay dos posibilidades. De manera que nosotros solamente tendremos que recordar los metales que tienen un único número de oxidación, que son aquellos en los que nunca me va a aparecer el paréntesis o en los que nunca voy a tener que colocar el paréntesis, porque solamente van a formar un único compuesto. Si no son ninguno de estos, tendrán más de un número de oxidación y en consecuencia tendré que poner con qué número de oxidación está formando el compuesto. Por tanto, los metales van a actuar con número de oxidación positivo y como no metal, pues me encontraré, como acabo de decir, azufre, selenio y teluro actuando con el -2, flúor, cloro, bromo, yodo actuando con un -1. Y en algunas ocasiones aparecerá el nitrógeno y el fósforo actuando con el -3. Y luego tendremos el metal, que como acabo de decir, solamente tendré que recordar estos. Los que no sean estos tendrán más de un número de oxidación, y de alguna manera yo podré calcular o averiguar con qué número de oxidación está actuando ese elemento metálico. En la fórmula, en consecuencia, me aparecerá en primera posición el metal con número de oxidación positivo y en la segunda posición el no metal, que está actuando con número de oxidación negativo. En este caso, pues la fórmula general será símbolo químico del metal con un subíndice, a continuación símbolo químico del no metal con otro subíndice. Vale, entonces, teniendo en cuenta que se van a combinar estos elementos no metálicos, grupo 16 -2, grupo 17 con número de oxidación -1. Pues vamos a hacer una serie de ejemplos. Si se combina el magnesio con el cloro, tendremos que el magnesio actúa con un único número de oxidación, que es el +2. Y el cloro actúa con su número negativo -1,
como no suma 0, tendremos que ponerle un 2 al cloro para que me dé el número de oxidación 0, mínimo común múltiplo de 2 y 1, 2. Y la fórmula de este compuesto sería MgCl2. ¿Vale? El magnesio es un alcalino térreo y solamente tiene un único número de oxidación. Si ahora combinamos el sodio con el azufre, pues vemos en la tabla de metales que el sodio solo tiene un único número de oxidación, que es el +1, y el azufre, como pertenece al grupo 16, está actuando con el -2. 1 menos 2 nos suma 0, mínimo común múltiplo de 2 y 1 es 2. Pero ahora al que tengo que multiplicar por 2 es al sodio, que es el que lleva número de oxidación 1. 2 por +1 más 2 menos 2, 0. En consecuencia, en este caso, la fórmula del compuesto sería sodio 2, azufre. Si ahora combinamos el calcio, que va a actuar con número de oxidación +2, con el selenio, que va a actuar con número de oxidación -2, si observamos, +2 menos 2, 0, y en este caso no tengo que hacer ni mínimo común múltiplo ni poner subíndice, porque directamente la suma de los números de oxidación da 0. Si ahora se combina o formamos el compuesto del oro con el bromo, si observáis, el oro no se encuentra en esta tabla. ¿Eso qué va a significar? Que el oro va a tener más de un número de oxidación. El bromo, como es un halógeno, va a actuar con el -1. El oro tiene dos números de oxidación, el 1 y el 3. En este caso yo digo que va a actuar con el 3, porque voy a hacer este ejemplo. Entonces, 3 menos 1 nos suma 0, mínimo común múltiplo, pues tiene que ser 3. Tengo que multiplicar por 3 al bromo para que el número total de oxidación del compuesto me dé 0. En consecuencia, tendremos el compuesto que estamos observando. El otro número de oxidación del oro es el +1. Si hacemos el otro compuesto que puede formar el oro con el bromo, pues si está actuando con el +1, +1 menos 1, pues directamente es 0 y el compuesto sería AuBr, porque los números de oxidación se compensan entre sí. Si ahora hacemos el plomo con el azufre, el plomo también tiene dos números de oxidación. Uno es el 2 y otro es el 4. Si decimos que está actuando con el 4, porque es el ejemplo que estamos poniendo, y teniendo en cuenta que el azufre actúa con el -2, pues vemos que es 4 y 2, nos suma 0. 4 menos 2 nos suma 0. Necesito 2 átomos de azufre para que sume 0. 2 por -2 menos 4, menos 4 más 4, 0. Por tanto, la fórmula química del compuesto sería esta. A continuación vamos a pasar a ver cómo se nombran, a estudiar cómo se nombran estos compuestos. De la misma manera que en los compuestos anteriores, cuando el metal tenga más de un número de oxidación, yo tengo que hacerlo saber con el número de oxidación entre paréntesis, ya sea en números romanos, ya sea en forma de carga iónica. ¿Por qué sucede esto? Porque si no lo pongo, si a mí me dicen bromuro de oro, yo no puedo saber si es el 3 o si es el 1. Yo tengo que saber con cuál está actuando para poder escribir la fórmula del compuesto. En este caso, el oro se combina de dos formas distintas con el bromo, como podéis ver, para dar dos compuestos distintos. Y a la hora de decir su nombre, pues nosotros tenemos que decir si es el oro 3 o si es el oro 1. Un ejemplo muy sencillo y visual es imaginar que tenemos en casa dos pares de zapatillas, unas rojas y unas azules. Si nos dicen, ponte las zapatillas, ¿cuál cogemos? Necesitamos saber qué color tenemos que ponernos. Con lo cual, la frase o la orden que nos deberían de dar es, ponte las zapatillas rojas, ponte las zapatillas tal. Nos deberían de indicar el color. Pues esto
un poco, de alguna manera sucede un poco igual. Si yo tengo un bromuro de oro, me tienen que decir si tengo el bromuro de oro 3 o si tengo el bromuro de oro 1, para yo saber si tengo que formularlo de esta manera o si tengo que formularlo de esta. A continuación, vamos a ver cómo se nombran estos compuestos. La forma de nombrarlos es más o menos como las que hemos visto hasta ahora. Mediante prefijos multiplicadores se escribiría la raíz del nombre del no metal acabado en uro y de el nombre del metal, anteponiendo en cada caso los prefijos numerales que me indican cuántos átomos de cada elemento forman el compuesto correspondiente. Y las otras dos formas pues son similares y al mismo tiempo diferentes. Se nombran con la raíz del nombre del no metal acabada en uro, seguida de más el nombre del elemento, y entre paréntesis se indica el número de oxidación del metal, entre paréntesis en números romanos en la forma del número de oxidación y en forma de número y signo, que en este caso sería positivo, en la forma de carga iónica. Pero solamente se va a poner el paréntesis si el elemento actúa con más o tiene más de un número de oxidación. Si solo tiene un único número de oxidación, no es necesario poner el paréntesis. Vamos a ver algún ejemplo. Si tenemos este compuesto, como hay uno y uno, pues yo no tengo que indicar ningún número de ningún prefijo numeral. El azufre, recordemos, se nombra como sulfuro de cobalto y ya estaría. A continuación, tengo que primero averiguar cuál es el número de oxidación del cobalto en esta fórmula. El azufre, cuando actúa con número de oxidación negativo, porque aparece el segundo en la fórmula, está actuando con el número -2. -2, como suma 0, el cobalto ha de ser necesariamente +2. Vale, pues yo ya sé que el cobalto está actuando con la +2. Ahora el siguiente paso es pensar si tengo que indicar entre paréntesis el 2 o no. Para ello me voy a mi tabla de números de oxidación de metales que tengo que recordar, que es aquella en la que aparecen solo los metales que tienen un único número de oxidación y por tanto son los que no hay que poner paréntesis. Entonces, como el cobalto, si repaso, no aparece, eso me indica que el cobalto tiene más de un número de oxidación y eso implica que va a formar más de un compuesto con el azufre y en consecuencia yo no tengo que poner el paréntesis. Yo tengo que poner el paréntesis porque va a formar más de un compuesto. Tengo que decir que es el cobalto 2. Por tanto, lo nombraremos como sulfuro de cobalto y entre paréntesis 2 o sulfuro de cobalto y entre paréntesis 2 más. Si continuamos con este compuesto, pues vemos que tenemos el selenio 3 y de hierro 2. Pues la forma de nombrarlo mediante prefijos numerales sería triselenuro de dihierro. Y ahora vamos a pensar cómo nombraríamos de las dos siguientes formas. Entonces, nombraríamos, primero tengo que averiguar con qué número está actuando el hierro y para eso puedo hacerlo de dos formas. Forma rápida y sencilla. Pues yo sé que el selenio actúa con el -2, es su único número de oxidación negativo porque pertenece al grupo 16, por tanto, este 2 es el número de oxidación del selenio y en consecuencia este 3 es el número de oxidación del hierro. Por tanto, aquí el hierro está actuando con el 3. Otra forma de hacerlo es con el mínimo común múltiplo. Como el selenio es -2, 3 por -2 es -6. Si es -6, el número de oxidación del hierro tiene que ser 3 para que me dé 3 por 2 más 6 y el número total de oxidación sea 0. Con lo cual, teniendo claro que el hierro está actuando aquí con el número de oxidación 3, ahora tengo que pensar si tengo que indicarlo en el nombre o no. Es decir, tengo que saber si el hierro tiene más de un número de oxidación. De nuevo me voy a mi tabla y veo que no aparece el hierro. Consecuencia, el hierro tiene más de un número de oxidación, el hierro va a formar más de un compuesto con el selenio y por tanto tengo que decir que es el selenuro de hierro 3, entre paréntesis en números romanos y sin dejar espacio entre la letra y el paréntesis. O selenuro de hierro 3 más. Si continuamos, tenemos el compuesto calcio teluro,
¿vale? Recordamos 1 y 1, pues el teluro cuando está formando las sales binarias es telanuro de calcio. Vale, el teluro, como pertenece al mismo grupo que los anteriores, azufre, selenio y teluro, su número de oxidación es -2, su número de oxidación negativo. Por tanto, aquí el calcio está actuando con el +2 para que sume 0, +2 menos 2, 0. Vale, tengo que poner el 2 entre paréntesis, pues me voy a mi tabla de números de oxidación y me encuentro aquí con el calcio. Consecuencia, el calcio solo tiene un único número de oxidación, con lo cual solo va a formar un compuesto y no es necesario decir con qué número está actuando porque solo puede actuar con ese. En consecuencia, este es el telanuro de calcio. Telanuro de calcio y ambas nomenclaturas coincidirían. Si nos vamos a este compuesto, pues vemos que tenemos 2 cloros y un zinc. La nomenclatura mediante prefijos numerales sería diclor, acabado en uro, dicloruro de zinc. Vale. Ahora tenemos que averiguar el número de oxidación del zinc. El cloro pertenece a los halógenos y su único número de oxidación negativo es el -1. Es decir, que el cloro actúa con -1. Eso lo tenemos que recordar. 2 por -1, -2. Y como aquí tengo solo un zinc, el zinc está actuando con el +2 para que sume 0. 2 por -1, -2. Zinc con +2. Ahora bien, ¿tengo que indicar que el zinc está actuando aquí con el +2? Pues vuelvo a mi tabla de números de oxidación de metales y veo que el zinc aparece aquí junto con los alcalinotérreos. Por tanto, el zinc solo tiene un único número de oxidación, que es el 2. Solo tiene uno, que es el 2. ¿Tengo que decirlo? Pues cuando lo nombre no. Cuando lo formule sí que lo tengo que tener en cuenta, que es 2. Por tanto, esto va a ser cloruro de zinc, cloruro de zinc. Vale. Y ahora vamos a ver dos ejemplos un poco más raros, por decirlo de alguna manera. Vale. En este caso veo actuando el bromo con el fósforo. El bromo halógeno -1, con lo cual 3 por -1 sería -3. Aquí el fósforo está actuando con el +3. Vale. En primer lugar, mediante prefijos multiplicadores, nombro lo que veo. ¿Qué veo? 3 átomos de bromo, un átomo de fósforo. Pues esto será tribromuro de fósforo. Recordar que nombramos de derecha a izquierda. Tribromuro de fósforo. Acabamos de ver que el número de oxidación del fósforo es 3. Vale, pues yo me voy a mi tabla de metales, veo que no aparece el fósforo, con lo cual va a tener más de un número de oxidación. Eso significa que va a formar más de un compuesto y entonces tengo que decir que tengo el bromuro de fósforo 3, bromuro de fósforo 3 más. Este estaría al revés el signo, 3 más. Pero yo también me puedo encontrar el fósforo en segunda posición, actuando como no metal. Entonces, en este caso tengo el fósforo, que está en el grupo de los nitrogenoideos y está actuando con el -3, ¿vale? Y el boro, que es un alcalino térreo, está actuando con el 3. Entonces, en este caso voy a tener fosfuro de boro y fosfuro de boro, porque el fósforo solo tiene un único número de oxidación, que es el 3, un número de oxidación positivo, que es el 3. Y para finalizar, simplemente recordar una forma rápida de recordar fácilmente los números de oxidación. Si visualizamos la tabla periódica, pues simplemente sería asociar a cada grupo de los elementos representativos un número de oxidación. Si hacemos un barrido, podemos establecer una relación entre grupo 1, número de oxidación +1, grupo 2, alcalinotérreos, número de oxidación +2, grupo 13, térreos +3. Si nos vamos al otro extremo de los no metales, aparecerá grupo 17, pues empezamos con los negativos, -1, flúor, cloro, bromo, yodo, y el grupo 16, pues -2. Luego están los elementos del grupo 14 y 15, los carbonoideos y nitrogenoideos, que son un poco más complejos, ¿vale? Pueden actuar con el 3 positivo y negativo, con el 4 positivo y negativo.
pero los grupos 1, 2 y 13 fácilmente se puede recordar más 1, más 2 y más 3, único número de oxidación, y luego recordar los no metales que tienen un único número de oxidación, que sería grupo 17 menos 1, grupo 16 menos 2.